Shalom Alejem, paz a vosotros. Así como el Padre me envía, yo también los envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Porque todo aquel que recibe a uno de estos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recibirá recompensa de justo. Y todo aquel que le dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, ciertamente no perderá su recompensa. Shalom, amados, que Yahushua HaMashiach les bendiga grandemente el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, espero que estén bien. Les mando un saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Para dar inicio con la instrucción, declaramos que Yahweh es Yahushua, que Él es la palabra hecha carne, que Él es el primero y Él es el último. Él es el Aleph, la Taf, el principio y el fin. La puerta de las ovejas. Y permítanme el día de hoy ser un pastor que los guía por la puerta, declarando que Yahushua es Yahweh. Que el nombre del Creador es Yahushua. Esa es la declaración que viene revelado en el libro de la verdad. Que el Padre le dio su nombre a su Hijo. Y que por medio del Hijo se revela el nombre del Padre. Nos acercamos al altar de sacrificio donde pedimos perdón por nuestras ofensas, en el cual si vuestro pecado fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como la nieve. Y que sea el Padre purificando nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras acciones, y que nos limpie de toda la impureza que tengamos. Nos acercamos a la fuente de bronce, nos lavamos las manos, los pies, nuestro caminar, la instrucción y nuestras manos, que son nuestras obras, por medio de la palabra viviente, que es su instrucción, para poder ser limpios delante de la presencia de nuestro Padre Yahushua. Velo de la verdad, la puerta de la verdad, está la mesa de la proposición, donde el día de hoy nosotros levantamos esa mesa. Levantamos esa mesa del lejem con yayin, que es el vino, con aguas, con carne, para poder alimentar a las ovejas merinas que se acercan a este hogar. Levantamos tribu, estandarte, levantamos escudo, tribu de Judá, tribu de Yosef y tribu de Asher. Nuestra mano derecha, la menorá, la representación de los 7 Ruach HaKodesh, el temor, la sabiduría, el poder, el entendimiento, el consejo, el conocimiento y el espíritu del Mashiach, que es profetizar su palabra. Los 7 Malak, las 7 asambleas, los 7 sentidos, los 7 días de creación, las 7 fiestas, los 7 cielos, los 7 planetas, en el cual clamamos a nuestro Padre Yahushua HaMashiach que haga descender sobre cada una de las personas que se acercan a este hogar su Ruach HaKodesh, que nos permita tener ese temor de su palabra al momento de compartir y pregonar su palabra, y nos dé sabiduría en cada palabra que dictemos en esta casa. También les hago un recordatorio que tenemos en la descripción el pozo de Jacob. Le dan clic al enlace y desde ahí los redirecciona al canal de WhatsApp, donde ustedes pueden estar tomando aguas y darles a sus corderos. Vamos a dar inicio. Nos quedamos en Bereshit 2.7. He estado atrasado con las instrucciones, pero ahorita vamos a tratar de adelantar lo más que podamos. Y que sea Yahushua, nuestro Padre, guiándonos. Ese también va a ser otro estudio referente que el nombre del Padre es Yahushua y no es Yahweh. Igual recordemos que Yahweh viene siendo una forma de dirigirnos también hacia el Padre, en el cual recordemos que a Moshe, cuando se le reveló, le dice: yo soy el que soy. Y el Mesías, cuando él vino,
él siempre decía: yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la puerta de las ovejas. Porque ahí el mismo Mesías estaba revelando que era el creador. Mas sin embargo a Moshe se le dice: yo soy el que soy. Eye Asher Eye. Mas sin embargo no es un nombre, sino que el Padre dio su nombre en el Hijo para revelarlo al mundo. Y aquel que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Aquel que desecha la piedra del fundamento, que es el nombre como la primera piedra del fundamento, que es Yahushua, no cree en el Creador, porque ese es un nombre que se dio para la salvación y restitución del ser humano. Algo que siempre hemos preguntado: ¿cuál es el nombre del Creador? Ahí está, es Yahushua. Está el nombre, como lo he dicho anteriormente. Si un padre se llama Pedro, suele ponerle a su hijo su mismo nombre, y eso fue lo que hizo el Creador. El Creador le puso su nombre a su hijo para que se revelase a las naciones. Y dice así: Bereshit 2:7. Entonces Yahweh, Yahushua, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, creo eso queda claro. Recordemos que damos 3 testigos: letras, números y símbolos. Deuteronomio 17, Mateo 18, Deuteronomio 19, Primera de Juan 5, donde 2 o 3 personas dan testimonio de la verdad. Sangre, agua y espíritu. El recorrido que hicimos del Mishkan. La sangre, el primer utensilio. Segundo utensilio, el fuente de bronce. Tercer utensilio como la menorá. La sangre, el agua y el espíritu, estos 3 concuerdan. Y lo que hemos estado hablando anteriormente referente a los 3 libros que están concordando para hacerlo uno, hacerlo ejad, atarlo y llevarlo a la palabra. Melquisedec, Bereshit y el libro de Jubileos. Estos 3 concuerdan y dan testimonio de la verdad también, para que lo vayan tomando en cuenta y empezar a analizar todos los fundamentos que el Padre tiene predeterminados para cada uno de nosotros. Bereshit 2:7. Entonces, el primer testigo, entonces Yahushua formó al hombre del polvo de la tierra, ¿ok? Y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso lo vamos a dejar la explicación al final, porque es en letra, como primero que nada, literal, como se está expresando. Vamos al segundo fundamento, que son los valores numéricos. Solamente estoy haciendo un sejar ya, un recordatorio, para que podamos recordar el proceso que estamos trabajando siempre, pero siempre llevando un orden. Entonces, valores numéricos: 6 más 10 más 10 más 90 más 200 más 10 más 5 más 6 más 5 más 1 más 30 más 5 más 10 más 40 más 1 más 400 más 5 más 1 más 4 más 40 más 70 más 80 más 200 más 40 más 50 más 5 más 1 más 4 más 40 más 5 más 6 más 10 más 80 más 8 más 2 más 1 más 80 más 10 más 6 más 50 más 300 más 40 más 400 más 8 más 10 más 10 más 40 más 6 más 10 más 5 más 10 más 5 más 1 más 4 más 40 y más 30 más 50 más 80 más 300 más 8 más 10 y más 5. Entonces nos da un valor interesante: 2999. Vamos a ponerlo de este lado: 2999. Vámonos a la gematría.
Tenemos de este lado y vamos a buscar el valor numérico de 2999. Y bueno, nos arroja donde estamos y nos arroja en Bereshit 13:15, un valor numérico interesante, donde dice: porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí en Adán, recordemos que lo que estamos conectando es juntamente con Bereshit 2:7, en el cual creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Entonces, dice: porque la tierra, Adán, que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿A quiénes? Aquellos que tienen el aliento de vida. Y ese aliento de vida está representado por el Ruach HaKodesh. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Éxodo 7:22. Y los magos de Egipto, los reyes, los sabios, así hicieron con sus encantamientos y el corazón del faraón se endureció. Los magos de Egipto así hicieron con sus encantamientos. Recordemos que vienen siendo los magos, los adivinos, estos que estaban delante de Moisés. Y dice: y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Yahushua había dicho. Entonces se puede ver aquí los magos como aquellas personas que van en contra de la palabra, que están en Egipto, que están en la esclavitud, por ir en contra del pensamiento de la luz. Así se hicieron con sus encantamientos. Y el corazón del faraón se endureció. Recordemos que la representación del corazón del faraón es la representación de un corazón de piedra, en el cual está representado por aquellas personas que no quieren escuchar la luz, o la espada de doble filo, que es la palabra del Cordero, que no quisieron escuchar a Moshe. Y dice: y no los escuchó como Yahweh había dicho. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Yahushua había dicho. Entonces aquí también podemos ver la representación de cómo aquellas personas que tienen el aliento de vida, que se convierten en un Adán, en un ser viviente, no estarían escuchando no estarían escuchando por la dureza del corazón la palabra de Yahushua. Y se puede ver representado como el corazón del faraón, porque recordemos que nosotros solemos en ocasiones endurecer nuestro corazón para no escuchar la palabra del Creador, pero también a veces nosotros solemos comportarnos como el faraón por tener un ego muy elevado. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser más humildes para evitar caer en las manos del enemigo. Números 21:28. Números 21:28 dice: porque fuego salió de Hesbón, llama de la ciudad de Seón, porque fuego salió de Hesbón. Vamos a ver qué significa Hesbón. Buscar Hesbón. Vamos a acomodar aquí. Dice Hesbón, cálculo o cómputo, dice. Ok. Porque fuego salió del cálculo, llama de la ciudad de Seón. Vamos a ver qué significa Seón. Sejón significa arrancar, arrastrar, arrebatar o barriendo. Ok. Entonces, porque fuego salió del cálculo o del cómputo, llama de la ciudad de Sejón, de algo que se está barriendo, de algo que se está arrancando. Consumió a Ar de Moab y a los señores de los lugares altos de Arnón. Bueno, vamos a aquí Moab, vamos a buscarle, vamos a seguir aquí para después hacer la conexión más profundo. Y Arnón, vamos a buscar los significados de cada uno.
Ok, torrente. Y aquí Moab, que viene siendo... es un asirio, significado, salido de un padre. A ver, vamos a ponerle aquí Moab, significado bíblico. Aquí está. En un momento. Y sería semilla. Ok, Moab como semilla se puede ver. Entonces, lo que vamos a conectar ahora sí es porque fuego salió del cómputo de la llama de la ciudad donde se está arrancando o consumiendo a Ar de Moab de la semilla y a los señores de los lugares altos de Arnón, del torrente bramador. Ok, bueno. Lo que podemos conectar juntamente aquí es que se puede ver la representación de personas que están siendo arrancadas por el fuego. Aquí se puede ver de alguna u otra manera como este fuego, como los dos testigos, que fuego sale de su boca, que salió de Hezbón en su cómputo de los 3 años y medio que estarían pregonando, en la cual es la llama que estaría causando a la ciudad de Seón, arrancando y consumiendo a los que tienen la semilla de aquellas personas que adoran a los señores de los lugares altos de Arnón, que sería un torrente bramador como la representación del enemigo. Ok, entonces se pudiese conectar juntamente como lo que estamos haciendo es conectar con Bereshit 2.7 la representación del ser humano, en el cual es la representación de la tierra, que en su nariz se sopló el aliento de vida y fue un ser viviente, en el cual por medio de la palabra del Creador, aquellos que son la semilla, que adoran a los señores de los lugares altos, serían consumidos por la palabra. Entonces se puede ver eso. Deuteronomio 25:17 dice: acordaos de lo que Amalek os hizo en el camino cuando salisteis de Egipto. Acordaos de lo que Amalek os hizo en el camino cuando salisteis de Egipto. Amalek, vamos a conectarlo. Amalek significa significado Amalek, belicoso o pueblo que lame. Belicoso o pueblo que lame. Acordaos de aquellos que Amalek, el pueblo que lame, os hizo en el camino cuando salisteis de Egipto. Entonces, bueno, eso se puede ver representado como el pueblo que lame, como la representación de aquellas personas que están en el infierno, como recordemos la parábola de Lázaro y el joven rico, en el cual deseaba el joven rico que le cayese una gota de agua para poder saciar la sed que tenía, en el cual sería la representación como el pueblo que lame, que está en el Sheol, como una representación espiritual en un cautiverio, en el cual dice: os hizo en el camino cuando salisteis de la esclavitud. Entonces se puede ver esa conexión de que el hombre tiene que acordarse de la esclavitud que está espiritualmente en el infierno cuando estaban en Egipto. Entonces nosotros tenemos que hacer ese sejarya, ese recordatorio de la esclavitud del pueblo que estuvo en Egipto, literalmente lambiéndoles los pies a los egipcios, estando en el infierno, porque estaban cautivos en su mente y en su corazón. Dice Josué 8:10: y Josué se levantó muy de mañana y contó al pueblo, y subió él y los ancianos de Israel delante del pueblo a Jai,
y Josué. Vamos a ponerle aquí. Buscar. Josué significa Yahushua es la salvación. Yahushua es la salvación, que significa Josué. Yahushua es la salvación. Yahushua es la salvación. Se levantó muy de mañana como la estrella del amanecer, que es la representación del Mesías, aquel que trae la luz después de que el pueblo ha estado en oscuridad, así como el amanecer de un día que despeja las tinieblas. Y Josué, que es Yahushua salva, se levantó muy de mañana y contó al pueblo, y subió él y los ancianos de Israel delante del pueblo a Jai. Jai significa creo que Jai, a ver, significado bíblico. Jai, ruinas, ok, interesante. Bueno, claro, todo se conecta, ¿no? Y Josué, que es Yahushua la salvación, se levantó muy de mañana como el lucero que marca la mañana, y contó al pueblo, y subió él y los ancianos de Israel delante del pueblo a Jai, a los escombros, a las piedras, en el cual recordemos que esas piedras es la representación de los huesos secos, en el cual Josué, como la representación del Mesías que traía la salvación, se levantó de mañana trayendo la luz a aquellas personas que estaban en oscuridad. Aquel pueblo de Israel que estaba en oscuridad, que estaban como escombros, como piedras, como huesos secos, que les dio aliento de vida a aquellas personas que estaban muertos en sus pecados y delitos. Jueces 6:34. Pero el Ruach HaKodesh de Yahushua vino sobre Gideón, el contante, que es la palabra, y él tocó la trompeta como el shofar, como su palabra, y Abiezer se reunió tras él. Abiezer, ¿qué significa? Veamos. Mi padre es ayuda, padre de ayuda, o el padre de socorro. Nuevamente dice, pero el Ruach HaKodesh, que es la palabra de Yahushua, vino sobre Gideón, el cortante. ¿Por dónde? Por medio de su palabra. Y él tocó la trompeta con su boca. Y Abiezer, que es el padre que trae la ayuda, se reunió tras él. Podemos ver cómo el Ruach HaKodesh es aquel que ha morado en el Adán, que está en el polvo de la tierra, y que por medio de su palabra nosotros fuimos creados como Gideón, que nosotros levantamos la espada como la espada de doble filo, que es el conocimiento de los 7 Ruach HaKodesh, y por medio de esa espada, que es ese conocimiento, nosotros tocamos la trompeta como un shofar, que es nuestra boca, para pregonar, y por la ayuda del Padre reúne, como dice Ezequiel 37, a los dispersos de Israel, y se reunió tras él. Entonces nosotros tenemos que ser como una trompeta para que el Padre, con su ayuda, reúna a aquellas personas que están dispersos en las naciones. Jueces 16:6. Y Dalila dijo a Sansón: te ruego que me digas en qué reside tu gran fuerza y con qué podrías afligirte. Dalila, vamos a ver qué significa Dalila, y vamos a ver qué significa Sansón. Dice así. Bueno, Sansón significa hombre del sol, el hombre de justicia. Y Dalila significa desarraigo, empobreció, débil o pobre, la que debilitó. Entonces, y Dalila, aquella que debilita, dijo al sol de justicia, al hombre del sol: te ruego que me digas en qué reside tu gran fuerza y con qué podrías afligirte.
Aquí podemos ver la representación de aquel pueblo que quiere, bueno, son personas que es la representación de las religiones, doctrinas de hombres, tradiciones de ancianos, que buscan debilitar a lo que viene siendo el conocimiento de la luz. ¿Por qué? Porque estos o estas religiones o esta mujer que es representado por Dalila vendría siendo aquellos que desean que no se conozca el sol de justicia, el nombre del Creador, o que están en contra del nombre del Mesías, porque ella desea buscar cómo afligir al pueblo, ya que por medio del conocimiento que nosotros tenemos, que es la palabra, ve en nosotros una gran fuerza que se está dando a conocer a las naciones. Pero ella busca o tiene intenciones, como las religiones, que nuestras palabras o nuestra fuerza sea reducida para que no nos demos a conocer al pueblo. Entonces se puede ver esa representación de la lila, de Dalila, como la ramera, y Sansón como el pueblo escogido del Mesías, que está buscando cómo reducir nuestra gran fuerza para afligirnos. También se puede ver como la representación de Apocalipsis, en el cual iría tras la descendencia de la mujer para hacernos guerra, tratar de silenciarnos, y como en estas redes sociales trata Dalila de silenciar al Adán que fue tomado de la tierra, que está recibiendo el aliento de vida para ser a imagen y semejanza del Creador. Segunda de Samuel 5:13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén cuando vino de Hebrón, y aún le nacieron hijos e hijas. Hebrón significa, lo que significa Hebrón significa es, veamos, significado, veamos, no aparece. A ver, significado. Un momento. Dice así. No aparece. Bueno, no aparece. Y vamos a dar la interpretación. Y tomó David el amado más concubinas. Ok, recordemos que esta representación lo podemos ver como el pastor, que sería la representación del príncipe heredero en tiempos finales, como el amado, que estaría tomando concubinas como la representación de los 144,000 que salen de las 12 tribus, y mujeres de Jerusalén como las 12 tribus, como esas mujeres prudentes y sensatas. Cuando vino de Hebrón, y aún le nacieron hijos e hijas. Entonces recordemos que de ahí, de los 144,000, estarían naciendo hijos e hijas por el pregonar de los 144,000. Ahí se puede ver de las 12 tribus, ¿no? Segunda de Reyes 8:22, y dice: sin embargo, Edom, el rojizo, se rebeló contra el poder de Yahudá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló al mismo tiempo. Libna viene siendo, veamos su significado, blancura. La blancura, interesante. Dice: sin embargo, el rojo, que es la sangre, se rebeló contra el poder de Yahudá. Entonces se puede ver también Edom como representación de Roma, aquellos que están en contra de la palabra de Yahudá, aquellos que exaltan
a Yahshua HaMashiach hasta el día de hoy. Siempre ha habido esta pelea en el cual nosotros tenemos constantemente, no solamente de manera física, sino de manera espiritual, en el cual el rojo se rebeló contra el poder de Yahudá, como aquellas personas que derraman la sangre o que desechan la sangre del cordero hasta el día de hoy. Entonces Limna, que es la blancura, se rebeló al mismo tiempo. Limna se rebeló al mismo tiempo. Entonces se pudiese ver aquellas personas que también suelen tener que se pueden ver que tienen el conocimiento de la luz, se han revelado al mismo tiempo. Entonces podemos ver aquí como el blanco y el rojo, la blancura y la sangre se han revelado. Aquellos que recibieron la sangre del cordero y que habían blanqueado sus vestiduras, se rebelaron en contra de aquellos que exaltan el conocimiento de la luz. Es como aquellas personas que son apóstatas, que al haber recibido la sangre y la blancura del cordero, apostatan del conocimiento de la luz, yendo en contra de la autoridad del reino del Mesías. Se pudiese conectar Salmo 69:12. Los que se sientan a la puerta hablan contra mí, y yo era la canción de los borrachos. Los que se sientan a la puerta hablan contra mí. Interesante, aquellas personas que se sientan a escuchar estos estudios o estudios de aquellas personas que expresan el nombre del Padre, el nombre del Hijo revelado en el Hijo, que es Yahushua, que ese es el nombre del Padre, hablan contra aquellas personas que pregonan ese conocimiento. Dice, hablan contra mí, y yo era la canción de los borrachos. Aquellas personas que se habían embriagado del conocimiento de la ramera, como aquellas personas que creen que el nombre del Creador o el nombre del Mesías es Jesús, es Yeshua, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellas personas que están en contra del conocimiento de la puerta, porque recordemos que la puerta es el Cordero. Los que amáis a Yahushua, odiad el mal. Los que amáis a Yahushua, odiad el mal. Él preserva las almas de sus kadoshim, los libra de mano de los impíos. ¿Okay? Creo que eso queda muy claro. Aquellas personas que buscamos la luz y la verdad, odiamos las tinieblas. Él preserva las almas de sus santos, aquellos que son sus corderos, y sus corderos siguen al buen pastor. Los libra de la mano de los impíos, del enemigo, como en tiempos finales, que se conecta juntamente con las plagas, se conecta con los sellos, se conecta con las trompetas, se conectan con también los dos falsos profetas, el falso anti-Mashiach, en donde el Padre con su mano poderosa nos liberta, como nos libertó en el tiempo de Egipto. Con su mano poderosa Él extendió y nos libró de la esclavitud. Mateo 25:38. ¿Cuándo te vimos extraño y te recibimos, o desnudo y te vistió? ¿Cuándo te vimos extraño y te recibimos, o desnudo y te vestimos? Entonces eso se conecta juntamente con Adán, Bereshit 2:7, en el cual el hombre suele estar cuando te vimos extraño y te recibimos. Entonces recordemos que el ser humano es la representación del Creador, porque nos creó a imagen y semejanza. Y cuando nosotros recibimos a un extraño, recibimos al Creador, porque ciertamente ese es el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Creador.
Entonces, al nosotros recibir a un extraño que tiene necesidad, estamos recibiendo al Creador. Y cuando vestimos a un desnudo, estamos vistiendo al mismo Creador, porque el Creador habita dentro de nosotros, su presencia y su espíritu. Entonces, no solamente de manera física, sino también de manera espiritual, con conocimiento, al recibir a aquellas personas que están o vienen de camino a la palabra viviente, al recibirlos con amor y con ajaba, como la representación de Yahweh, donde les revelamos que Yahweh es Yahushua, y les revelamos y los vestimos por medio del conocimiento que es su palabra, aquellas personas que vienen desnudas. Romanos 4:22. Por eso le fue imputado por justicia. ¿Ok? Por eso le fue imputado por justicia, en el cual recordemos que si lo conectamos con el verso anterior, es que al hacer obras de justicia es ayudar al prójimo. Entonces nosotros, por medio de nuestras obras, también somos justificados y hacemos la voluntad del Padre. Ahora vámonos con el tercer testigo. Aquí está letras. Terminamos con el primero, letras. Terminamos con el segundo, números. Y ahora vámonos con los símbolos, ¿ok? Tenemos aquí el 9 y lo que viene siendo 2999 como Tet, Tet, Tet y la Bet, ¿ok? Que vendría siendo la representación de 3 tiempos en una sola morada. Entonces, este valor numérico es la representación de 3 tiempos en una sola morada. Como dice, Yahushua formó al hombre, primer tiempo, del polvo de la tierra. Segundo tiempo, sopló en su nariz el aliento de vida. Y tercer tiempo, el hombre fue un ser viviente. Entonces se puede ver representado que estos 3 tiempos habitan en el hombre como el cuerpo, alma y el espíritu que habita dentro de nosotros, o en el cual nosotros estamos formados. Y vamos a hacer este valor numérico 128, interesante, en el cual es la representación de las 12 tribus apartadas, y vamos a hacer la suma de 9 más 9 más 9 más 2 y nos da un valor numérico de 29. Vamos a acomodar acá a este lado, 29 y 11. Ok, vamos a poner el pictográfico que viene siendo Aleph, Aleph, otra vez, nuevamente tenemos el Tet y nuevamente tenemos la casa apartada. Bueno, pues claro, ahí se está revelando lo mismo que decimos de este lado, en el cual vendría siendo la representación donde la palabra, como el primero y el último, habitó dentro de nuestro cuerpo, haciendo una morada por medio de la creación, donde Él formó al hombre del polvo de la tierra, como estos 3 tiempos donde forma al hombre del polvo de la tierra, sopla su nariz y después es un ser viviente, un Nefesh Hai. Ahora vamos a darle la interpretación nuevamente con el tercer testigo, de esta manera, con el símbolo. Dice, y unificó y formó la palabra viviente, que es un Sadik, al hombre, donde Yahweh, que es Yahushua, yo soy el que soy, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, en el cual Él mismo se reveló o creó al hombre a imagen y semejanza, donde nosotros entramos por la puerta del Cordero del conocimiento de su palabra, porque nosotros fuimos tomados del polvo y a polvo volveremos. Y así también por medio del conocimiento de las aguas nosotros llegaremos
a ser como un terreno en el cual es plantada la semilla para que dentro de nuestra tierra sea sembrada y sea regada la revelación de la palabra para unificar el aliento y pueda habitar dentro de nuestras narices y recibamos ese conocimiento de nuestro cuerpo para que así nosotros revelemos también ese aliento que se nos fue entregado como una semilla, unificándolo juntamente con el Ruach HaKodesh para traer vida a aquellos que estaban muertos. Y así también nosotros, al revelar el brazo extendido que se reveló al hombre por medio de nosotros, también nosotros llegamos a tener esa autoridad y sembremos esa semilla por medio de la palabra para llegar a ser un ser viviente. Entonces lo podemos ver de esa manera y tenemos los 3 testigos y vámonos con lo que es, recordemos que está en Salmos 19. Salmos 19, los cielos cuentan de la estima del Creador, día a día se hace un pronunciamiento, noche a noche se revela un conocimiento. El libro de Yashar, conoces tú la Torah de las luminarias y cómo afectan la tierra, en el cual recordemos que se le dice a Benjamín que los hebreos son entendidos en los tiempos. El primer cielo lo tenemos como Mercurio, segundo cielo como Venus, tercer cielo como Marte, cuarto cielo como la Tierra, el quinto cielo como Júpiter, el sexto cielo como es donde está Saturno. ¿Dónde está Saturno? Que no lo veo, se me está perdiendo, creo que lo pasé ahí. Saturno, aquí está Saturno y después Urano, que lo tenemos acá de este lado escondido. Entonces, hacer un pequeño recordatorio, pero vamos a dar la interpretación del cuarto cielo, que es donde estamos nosotros, en el cual lo que vamos a expresar es, dejen un momento, para el límite, es este. Ok, vemos que el Shemesh está en Capricornio como la representación de Azazel de forma negativa, pero de forma positiva podemos ver cómo el Mashiach, que es el sol de justicia, siempre hay que tratar de primero expresar lo positivo. El sol de justicia estando al lado de Azazel, de Yeshua Bar Abba, cómo podemos ver que la luz de justicia que estaba al lado de Barrabás trajo la luz hacia la humanidad, muriendo en la estaca, en el cual trajo el reino de la plenitud del conocimiento de la verdad, juntamente con la luna. ¿Dónde está la luna? Que está representado, recordemos que el sol es la representación de la Torá levítica y Melquisedec, y juntamente la luna se conecta con el reino de la plenitud del conocimiento de la verdad, que la luna la teníamos aquí de este lado, en el cual son las aguas que descienden del cielo, como el Mashiach o como el mismo Creador descendió desde el 10º cielo, se humilló, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, caminó en las aguas, sanó enfermos, heridos, dio vista a los ciegos, escucharon los sordos y los mudos hablaron por medio de su palabra, en el cual también nosotros, al recibir esa agua de vida eterna, todo aquel que tenga sed, beba y venga a mí, y sobre su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, nosotros tenemos que ser vaciados o ser llenados de ese conocimiento de la palabra, como está representando Acuario, que es el hombre con el cántaro de agua que está derramando desde el Shemaín hacia la tierra, como el conocimiento del cielo, como el Espíritu y su palabra que descendió para darnos a nosotros esa agua para vida eterna y para que nunca más tengamos sed.
Entonces se puede ver esa conexión. Ahora vamos a ver si alcanzo y hago otro. Ok, vamos aquí. Yo creo que, ¿saben qué? Lo voy a dejar hasta aquí. Voy a tratar de ir poniendo uno por uno. Y quedamos con Bereshit 2.7. Y en un momento... no, falta algo, permítanme. Dije, algo se me olvida. Y es la reflexión, la pequeña reflexión que hacemos. Y vamos a terminar con la reflexión, ¿vale? Dice así, Bereshit 2.7. Entonces Yahweh, Yahushua, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El día de hoy la reflexión que quiero compartirles es que nosotros que fuimos tomados del polvo de la tierra, tenemos que, primero que nada, trabajar esta tierra, ¿no? Tenemos que trabajarlo por medio de la formación y del conocimiento que el Padre trajo a esta realidad. ¿Por medio de dónde? ¿Por medio de dónde? Del Cordero, ¿ok? Por medio del Mesías. Nosotros tenemos que ser formados del polvo de la tierra para llegar a ser un hombre. Después, recibir ese soplo como los 7 Ruach HaKodesh del Padre y recibir vida, ¿ok? Porque recordemos que la vida es la representación de la sangre y el agua del Cordero, que Él dio su vida para darnos vida, para que llegásemos a entender cómo el ser humano tiene que vivir, pues estamos en una formación. Por eso dice, y formó al hombre. Entonces estamos en un trabajo de formación para que después llegásemos a recibir el conocimiento, tengamos vida, saber cómo vivir con ese conocimiento y después ser un Nefesh Hai, un ser viviente en el cual hemos recibido el conocimiento del Padre revelado en el Hijo. Y el día de hoy, pues lo que les quiero compartir es que si nosotros tenemos ese soplo de aliento en nuestras vidas y hemos sido formados con el paso del tiempo, hemos sido trabajados, hemos trabajado nuestra tierra, es muy importante que nosotros, como hemos sido forjados, trabajados, recibido el conocimiento, es necesario que así también nosotros, aquellas personas que están en el polvo de la tierra, formemos a nuestro prójimo, que formemos a nuestro prójimo con el conocimiento, con el aliento, para que llegue a ser un ser viviente y pueda vivir una vida plena. Si tienes a tu mano un conocimiento que puedas aportar a tu prójimo, ya sea un estudio, compártelo. Si tienes una palabra que el Padre te reveló, compártelo. Si tienes un testimonio que dar, compártelo. Si tienes alimento que dar al necesitado, compártelo. Todo aquello con lo cual tú recibiste, compártelo para formar a tu prójimo para que llegue a ser un ser viviente como tú. Les bendigo y que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.